A disponernos para entrar ya al tema en esta mañana. Entonces, el tema de esta mañana es el pastor Paul Durana, que le invito entonces esta mañana para que nos inicie. La primera parte. Acuérdate pues de lo que has recibido y has oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Guardarlo tiene que ver con amarlo, ¿no? Tiene que ver con guardarlo en el corazón y hacerlo entonces abundar a todos. ¿Eres vencedor? Amén. Pastor, hermano, ¿a cuántos cristianos de tu congregación caracterizas como vencedores? ¿Está su identidad en ser civilizado? ¿O ser miembro de una iglesia cristiana? ¿O está su identidad en Cristo como vencedor por medio de Cristo y su Espíritu Santo? ¿Verdaderamente confiesen a Cristo en fidelidad a su palabra? ¿Y Cristo entonces los confesará delante de su Padre y de los ángeles? ¿Continuarán fieles al Señor? Tienen que saber quiénes son. Los que se congregan con nosotros, los que escuchan la palabra de Dios de nosotros, tienen que saber quiénes son. Y conocer a la historia es una clave para afirmar su fe y su identidad en Cristo. Su testimonio de Cristo. En Jueces 2 nos dice, y toda aquella generación fue también reunida con sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. En vez de Jehová sirvieron a los Baales, los hijos del pueblo de Dios. Sin conocer a Jehová ni la historia, la nueva generación hará lo malo. Recordar el pasado es importante para tu futuro y para el futuro de la iglesia. Es esencial y para el valor de todos los creyentes. Tenemos que conocer la historia. Es fácil ser como el mundo. Para seguir a Cristo, tomar nuestra cruz cada día y serle fiel, necesitamos valor
Y necesitamos conocer quiénes somos y la próxima generación. Ustedes jóvenes que están aquí necesitan estudiar y saber la historia de tu iglesia. En Mateo 10. Antes de eso. Por todo esto, ¿no? Recuerda, preserva y guarda. Recuerda, preserva y confiesa tu herencia espiritual. Agárralo, guárdalo en tu corazón. Y sea que la historia de Cristo controla tu vida. La fiel doctrina y la fiel práctica que Cristo entregó a su iglesia. Propaga la memoria histórica de tu iglesia. Tenemos que propagar la memoria histórica de nuestras iglesias, que tienen su raíz en la Biblia, ¿no? En la palabra de Dios, en Él mismo. En Mateo 10, 32 y 33, Cristo dijo a sus discípulos, cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos, y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Cristo requiere la confesión de Él. El cristiano, entonces, es uno que confiese a Cristo delante de los hombres. Tenemos entonces que saber y tener claro, ¿no? ¿Quién es Cristo y qué es la voluntad de Cristo para nosotros? ¿Qué es confesar a Cristo? Es creer y confesarlo como es en verdad. Señor y Salvador, siguiéndolo y sirviéndolo en amor verdadero, viviendo para Él y no más para ti, caminando con Dios en la oración, testificando de Él a otros. Huye del sueño de muerte y el desvío, huye de la apostasía, que es el espíritu de todo el mundo hoy en día. Se requiere vital espiritualidad y práctica santa, porque el mundo entra a la iglesia o quiere entrar a la iglesia. No, el diablo quiere cambiar la iglesia, pero tenemos que ser fiel a la palabra de Dios. Y por eso se requiere vital espiritualidad y vida consagrada, práctica santa. Tu enfoque en la vida tiene que ser Cristo. Tu enfoque ¿realmente está en Cristo? Sardis es la iglesia a quien Jesús por medio de Juan aquí estaba hablando. Sardis, la iglesia, necesitaban arrepentirse del sueño de la muerte, en que vivían una formalidad de la religión. Sí, asistían a los cultos, ¿no? Pero, ¿dónde estaba tu corazón? Vivían una formalidad de la religión al lado de la vida secular mundana y prosperidad mundana. Eran prósperos en Sardis. Necesitaban arrepentirse de la falta de cercanía y devoción y comunión con Cristo. Necesitaban una vida cristiana vibrante y robusto. Y eso es lo que nuestra congregación necesita, lo que nosotros necesitamos, caminando con Cristo. ¿Qué pensamos un momento en qué desvió a las iglesias apóstatas? Porque no faltan en este mundo. Primero, la iglesia romana. Pablo escribió un libro a los romanos. ¿Qué pasó con la iglesia? Que se extendió a todo el mundo ahora. Pero, ¿qué es? ¿Qué desvió a la iglesia romana? Creciente interés en los asuntos terrenales. La centralización de poder, dejando que la tradición y las enseñanzas de hombres sean autoritarias al nivel de la Biblia, o incluso más importante que la Biblia, lo que decían los hombres, los padres de la iglesia, etc. Declaraciones de nuevas doctrinas, adopción de prácticas paganas y no bíblicas, adaptándose a las naciones, quizás para crecer, ¿no? Para que les gustaban a los paganos entrar a la iglesia, entonces adoptaron prácticas paganas, interpretaciones que contradicen la Biblia. ¿Y qué de las iglesias protestantes? ¿Qué desvió a las iglesias, o está desviando, o ha desviado las iglesias protestantes?
un testimonio ambiguo. Porque las próximas generaciones necesitan recibir un testimonio claro para apreciar lo que es importante y para su fe. Tienen que recibir un testimonio claro. No podemos ser ambiguos en las cosas de Dios. Hay un gran peligro en la ambigüedad, en no ser claro. De esa manera, los que no creen lo mismo, entran a la iglesia por medio de ambigüedad y logran permanecer en influencia y destruir de por adentro. Y así les fue con las iglesias apóstatas. Debemos siempre ser claros y buscar ser lo más claro que podemos ser en los temas de la doctrina, en la predicación de la palabra. Todos fallamos, pero esa debe ser una meta, siempre ser lo más claro que podemos ser. Por ejemplo, Melanchthon fue demasiado conciliatorio después de la partida de Lutero. Se dio claridad del testimonio ante la fuerza del emperador, cuando el emperador conquistó a Alemania. Testimonio ambiguo. Segundo, desvío doctrinal. Recibiendo, por ejemplo, a profesores antes de una buena examinación de lo que realmente creen estos profesores que van a enseñar a los jóvenes o futuros pastores de la iglesia. Antes que hubiera suficiente tiempo para conocer bien a los profesores y qué pensaban. Por ejemplo, hubo influencia racionalista que cuestionaba la integridad de la Biblia en las instituciones educacionales. Carlos Spurgeon, que ya se citó anoche, de Inglaterra, dijo esto de la iglesia en Escocia. La iglesia libre de Escocia, en que todos nos gloriábamos, como sana en la fe y llena del espíritu de los mártires, ha confiado la preparación de sus futuros ministros a dos profesores que sostienen doctrinas divergentes de las de su confesión. Este es el más grande acto de suicidio que una iglesia puede cometer. Tercero, demasiada alta estimación para académicos de universidades, por ejemplo. Demasiado respeto para los que no sostuvieron la misma línea de la fe de los reformadores sobre la Biblia y su carácter. Por ejemplo, divergentes posturas de la inspiración verbal y plenaria. La Biblia es la fuente de todo lo que creemos y debe ser lo que nos guía en la práctica de la vida cristiana y de la iglesia. No podemos desviarnos de creer que es la palabra de Dios infalible y sin error y perfecta y todo dada por la inspiración del Espíritu Santo. Concesiones. Próximamente, concesiones a los racionalistas sobre las escrituras. Permitir a su sistema de los racionalistas y metodología racionalista por sobre la autoridad de la Biblia. No hay nada sobre la Biblia. La palabra de Dios es sola escritura, nuestro fundamento y la máxima autoridad para la iglesia. Aceptar la autoridad de hombres sobre las escrituras es un terrible engaño y desvío. Próximamente la mundanalidad. La iglesia debe permear al mundo, no entrar el mundo a la iglesia. La adopción de prácticas culturales daña a la iglesia. Y malas prioridades, se mencionaron anoche también. Malas prioridades. Por ejemplo, más intereses en trabajos sociales o en el progreso de instituciones, que el colegio crece, que la universidad crece, que la iglesia crece. Y no énfasis en mantener fiel el testimonio de la doctrina y la práctica que Dios nos ha dado. Por ejemplo, en reputación académica. Que las iglesias crecen en esa reputación para que haya más alumnos. No, fidelidad a las escrituras tiene que ser lo más importante. Son más interés en estas otras cosas que en fidelidad a las escrituras.
Nunca se debe transigir o transar las verdades del Evangelio de Cristo. Hay gran peligro en hacer cualquier concesión, en transigir o transar a las personas que no son fieles a la doctrina bíblica y la práctica bíblica. Hoy en día las iglesias herederas de la Reforma están en gran decadencia. La fiel predicación del Evangelio es la primera y la más importante marca de la iglesia verdadera. La fiel predicación del Evangelio, de las Escrituras. El estándar de qué es el Evangelio es la Biblia. En muchas iglesias hoy, en distintos grados, falta la predicación de la postulación central del Evangelio de Cristo, la justicia de Dios, de cual Pablo habla tanto en Romanos. Y el énfasis de vida a ella. La obediencia de Cristo y su muerte expiatoria en lugar de su gente, sobre la cual tienen que creer y depender por la salvación. Lo tenemos que predicar todo el tiempo. Además, otros puntos principales del Evangelio verdadero no se enseñan o no se aclaran. La divinidad de Cristo, su resurrección corporal. No se acepta la inspiración verbal y plenaria de las Escrituras en muchas iglesias. No se aceptan los milagros bíblicos en algunas. No se enfatiza la ley de Dios, la conexión del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento entre los dos. Es una Biblia. Se da el énfasis a lo que le interesa a los hombres en muchos casos. Y hay tremenda ignorancia y error. Y eso es perjudicial para el futuro y las futuras generaciones. El futuro de la iglesia y su testimonio de nuestras iglesias. Dios siempre va a mantener una iglesia fiel en el mundo. Pero a nosotros está la tarea para ver que nuestras iglesias continúan fiel, que nuestros hijos siguen en el camino fiel a la palabra de Dios. Muchas de las iglesias protestantes, entre comillas, se han desviado de las doctrinas de la Biblia, a las cuales los reformadores dieron la prominencia, y han adoptado prácticas que contradicen la voluntad de Dios revelada en su palabra. Entonces, no están confesando al verdadero Hijo de Dios. Muchos son más club social que iglesia. Y eso me molesta. Porque mucha gente va en domingo al club social. Está predicando la palabra de Dios. No dejamos que nuestras iglesias lleguen a ser clubes sociales. Clubs. Entonces, acuérdate de lo que has recibido. Lo que Dios te ha dado como iglesia, como creyente. Conozca y guarda la herencia. Versículo 3 dice, acuérdate pues de lo que has recibido y has oído. Y guárdalo en el corazón, ¿no? Deja que la palabra de Dios habita en nosotros y tenga mucho fruto. Así serán mis discípulos, dijo Cristo. Y arrepiéntate. Nosotros guardamos lo que amamos. ¿Amas la palabra de Dios? Guárdalo. ¿Amas a Dios? Síguelo. Hemos recibido una fiel herencia de doctrina bíblica de tremendo valor. Podemos destacar, tenemos tiempo solo para algunos de sus exponentes o defensores de la historia. Y comenzamos con la Biblia. Pedro predicó el Evangelio de Cristo, su resurrección y su Señor y Cristo e Hijo de Dios. Y escribió 2 cartas, Pedro escribió 2 cartas, en que busca que la iglesia podrá siempre tener memoria de estas cosas. Eso era su meta, 2 Pedro 1. Segundo Pablo, Pablo el apóstol, predicó todo el consejo de Dios y escribió muchas epístolas para multitudes que han clarificado el verdadero evangelio, como Romanos, por ejemplo, advertido de los falsos profetas y marcado la necesidad de andar en la santidad y proseguir al blanco con toda diligencia en el servicio del Señor.
El apóstol Juan testificó en un evangelio y 3 cartas del Cristo resucitado y glorificado. Y fue el medio por el cual Cristo nos entregó todas las advertencias del Apocalipsis. Agustino también escribió muchísimo en testimonio de la verdad y peleó la buena batalla contra Pelagio, el padre de los teólogos modernistas apóstoles. Más recién tenemos a los reformadores. Por ejemplo, Lutero, que levantó la justicia de Dios en la justificación por Cristo recibida solamente por la fe, protestando muchos desvíos de los romanistas y argumentando por la predestinación y la elección de gracia, contra el famoso erudito Erasmo, ¿no?, en su famoso libro La esclavitud de la voluntad. Calvino escribió La institución de la religión cristiana y mucho más. 22 volúmenes toman todos los comentarios de Calvino. Y eran charlas que él daba cada día a los estudiantes y alumnos en Geneva, defendiendo las escrituras en contra de todos sus enemigos. Gracias a todos los reformadores y sus lápices. ¿Cuántos aquí escriben? Tenemos que escribir más, hermanos. Gracias a todos los reformadores y sus lápices y la imprenta, hubo un gran avivamiento que se difundió por todo el mundo. Mire cuántos somos aquí. ¿No podemos tener más impacto en este mundo? Debemos. Por el Espíritu Santo podemos. Pero necesitamos ese avivamiento, ese poder del Espíritu Santo en las iglesias. En los tiempos más modernos destacamos a Charles Spurgeon, pastor de Londres y fundador del Pastors College, que preparó a 863 alumnos durante su vida. Durante la vida, y mucho más después, pero durante la vida de Spurgeon. Mantuvo Spurgeon una revista mensual y escribió un comentario sobre los Salmos, el tesoro de David. Predicó en contra de la superstición de la regeneración sacramental, la idea que la obra de Dios estaba inseparablemente amarrada al acto del bautismo. En el año 1877, combatió contra la desviación doctrinal en la Unión Bautista, publicando varios artículos en su revista y en contra de los enemigos de la fe dentro de la iglesia. Machen en el siglo XX fue el gran líder académico de ese siglo de la batalla modernista fundamentalista. En 1920, 1930, escribió libros sobre el nacimiento virginal, el origen de la religión de Pablo, la vista cristiana del hombre y la cristiandad y el liberalismo, en que mostró que eran 2 distintas religiones, la cristiandad y el liberalismo. Martin Lloyd Jones, el gran predicador del siglo XX, autor de muchos buenos libros que se han traducido a español, muchos de ellos también, se opuso al espíritu que buscaba en el nombre de la unidad transigir a toda la integridad doctrinal de la Biblia. Nuestro Carl McIntyre, el pastor Carl McIntyre, levantó el testimonio del Concilio Americano de Iglesias Cristianas y el Concilio Internacional de Iglesias Cristianas. El presidente del concilio está con nosotros hoy. Advirtió siempre sobre los desvíos institucionales de las iglesias y sobre las intrusiones del marxismo en el país y en las iglesias. Él mantuvo un periódico semanal, ministerio radial y varias instituciones educacionales. Su énfasis sobre la fidelidad a las Escrituras siempre inspiraba a muchas personas. Y nos falta tiempo para contar, como en Hebreos 11, a todos los mártires de la historia que dieron su vida en testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo.
Muchos hemos también recibido una fiel herencia de práctica bíblica. ¿No? Es como dos brazos de la Biblia, ¿no? La doctrina y la práctica. Y la buena doctrina lleva a la buena práctica. Tenemos que saber la Biblia y la voluntad de Dios. Muchos hemos, gracias a Dios, por su gracia, recibido una fiel herencia de práctica bíblica. Primero, la verdadera adoración, que es adoración regulada o dirigida por las indicaciones y doctrinas de la Biblia. No inventos de los hombres. Adoración que rechaza las invenciones y los intereses de los hombres como guía para la adoración. No nos toca a nosotros hacer lo que el mundo y otros quieren para que ellos vengan a la iglesia. Atraémoslos con la palabra de Dios y el evangelio que cambia la vida. Segundo, música que armoniza con la santidad de Dios. Y es distinta de la música popular del mundo en su carácter. Como Dios quería que su pueblo Israel se distinguiera del mundo. No debemos ser conformados, ¿no? Como dice Pablo, al mundo, sino transformados. Dios quería que su pueblo Israel se distinguiera del mundo por su santidad. Música que no impulsaba a la sensualidad o a la codicia y el deseo inmoral o impuro, como la música del mundo en muchos casos. Música que dirige los pensamientos y las emociones hacia lo espiritual, que complementa y atrae la atención a lo que predica la palabra de Dios, en vez de la música que se atrae la atención a sí mismo. Que dirige los pensamientos y las emociones de la congregación hacia lo espiritual y no hacia la carnalidad y la mundanalidad. No hacia la gratificación sensual. Y también, hermanos, debe ser nuestra práctica en la vida cotidiana, no solo en la iglesia, ¿no? Nuestra música debe glorificar a Dios que escuchamos cada día para que crezcamos en las cosas de Dios y no en las cosas del mundo y en la sensualidad. Letra que apunta y glorifica a Dios, que concuerda con la teología bíblica. Los consistorios debemos todos examinar qué son las letras de los himnos que estamos cantando y que concuerdan con la Biblia, con la palabra de Dios, lo que predicamos. Y que concuerdan con la voluntad de Dios, que expresa los sentimientos apropiados del pueblo de Dios hacia Él, como los salmos. Como en los salmos. Tercero, vida consecuente de amor y servicio al Señor en todo, como Pablo dice en Colosenses 3. Vida cristiana en santidad y obediencia a la voluntad de Dios. Es la herencia que recibimos. La ley de Dios es nuestra guía. Cómo amar a Dios con todo nuestro corazón, cómo amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Predicación expositiva de la Biblia y fiel a la palabra de Dios. Fiel administración de los sacramentos, acompañado por la predicación y la exposición de qué significan, qué es la figura, no simplemente tomar los sacramentos. Fiel administración de la disciplina bíblica. Desde la Reforma, tristemente se ha perdido un poco o mucho, bastante. Fiel administración de la disciplina bíblica. Propaga la memoria histórica de tu iglesia. Hemos recibido una tremenda herencia en la doctrina, en la práctica de la Biblia, de los apóstoles y de los exponentes de esto en toda la historia. Y no se pierden ahora, por favor. No, llegando a consolidar todo esto en nuestras mentes. Que Dios lo haga. ¿Por qué es tan importante guardar tu herencia histórica? ¿Por qué es tan importante? Porque la historia nos hace conocer las razones por las cuales creemos lo que creemos y hacemos lo que hacemos.
La historia nos hace conocer las razones por las cuales creemos lo que creemos y hacemos lo que hacemos. Es de gran importancia saber las razones de lo que uno cree y practica. Si la próxima generación, si mis hijos no saben por qué hacen lo que hacen o hacemos lo que hacemos en la iglesia y por qué no somos como el mundo y por qué predicamos y hablamos de estas cosas bíblicas, ellos no lo van a seguir haciendo si no saben por qué. No como deben. La historia ayuda mucho en revelar y precisar estas razones por las cuales hacemos lo que hacemos y creemos lo que creemos. Todo tiene su contexto histórico y el contexto histórico define de alguna manera las batallas del pasado, define lo que creemos. Obviamente de la Biblia. Pero, ¿qué es la interpretación correcta de este pasaje de la Biblia o otro pasaje de la Biblia? Han habido peleas en la historia y tenemos que saber qué eran los dos lados para precisar y saber, como las confesiones de la Reforma precisaron la doctrina que se había peleado en tiempos de Atanasio, de Agustino, de Calvino, etc. El que conoce la historia verdadera de la iglesia tiene mayor ventaja en saber por qué cree lo que cree y hace lo que hace. Porque así lo continuará haciendo y propagando y no lo dejará al lado. Pero la persona que no cree, el feligrese o congregante que no cree, que no sabe por qué cree lo que cree o lo que los padres les enseñaron, ¿no? Tiene que estar en el corazón. Guárdalo en tu corazón y vea que tus miembros y las personas de tu iglesia también lo tengan en su corazón. Esa es nuestra tarea como pastores, ¿no? Para que no lo dejen al lado. Haz que tu gente conozca las razones de la fe. Haga trabajos de consulta, investigación y recopilación para preservar y propagar la memoria histórica de la iglesia y de las misiones. ¿Por qué existe tu denominación? ¿Por qué existe? ¿Qué fueron las batallas que le dieron su nacimiento? Las próximas generaciones tienen que saber. Tenemos que enseñarlos y incentivizarlos también a las próximas generaciones a hacer este estudio. Quizás nosotros estamos muy ocupados. Mucho trabajo en la obra del Señor. Pues ponemos a los jóvenes a estudiar la historia, escribirla, propagarla y mandarla ahí a otros países. Entonces, recuerda, preserva y confiesa tu herencia espiritual. La fiel doctrina y la fiel práctica que Cristo entregó a su iglesia. Propaga la memoria histórica de tu iglesia. Estudia y enseña la historia de la iglesia, la Biblia. No pierdes lo que has recibido. Manténgalo. Eso es primero, manténgalo. Después lo propagamos. Conozca las razones de tu fe y práctica y hazlos conocer a otros, a toda la congregación y a los alrededores. Incorpora la historia de doctrina y la historia de práctica en el estudio y en el discipulado. Incorpora la historia de doctrina y la historia de práctica. De la práctica. Hay 3 excelentes obras en inglés que quiero recomendar a los que pueden leer inglés. Y uno es dirigido a los niños, o el inglés es más fácil. Si alguien quiere aprender más inglés, lo puede leer. Pero son clásicos. 3 excelentes obras en inglés. Uno por J.H. Merle Daubigny sobre la historia de la Reforma, y son varios volúmenes. Segundo por J.A. Wiley, la historia del protestantismo en 4 volúmenes. Algunos de mis hijos ya han leído los 4 volúmenes de Wiley. 3. John Vreugdenhil,
el cuidado y la continuación de Dios de su iglesia, que son 3 volúmenes y son dirigidos a niños, o el inglés es más simple, a niños o menores, ¿no? Entonces un inglés más simple. Sé fiel a Dios. Sé fiel a Dios, sé fiel al verdadero evangelio. Sé fiel al llamado de Dios, a ser hijo de Dios, a ser luz y sal en este mundo. Tenemos que levantar nuestra cruz, negar a nosotros mismos, dice Cristo. Levantar a nuestra cruz cada día y seguirlo. Necesitamos valor. Necesitamos conocer por qué creemos lo que creemos y hacemos lo que hacemos. Y propagar eso. Sé fiel a la herencia. Propaga la doctrina verdadera y la práctica fiel. Tengo una deuda un poquito al pastor Stephen Ricker por estos 3 otros puntos. Pero son buenos. Promueve la identidad mediante la memoria histórica de cada una de las denominaciones mediante trabajos de consulta, investigación y recopilación. Promueve nuestra identidad en Cristo. Segundo, involucra a las nuevas generaciones de cristianos en la propagación de la memoria histórica de su iglesia, su denominación y las misiones. Y de las misiones. Debemos saber qué pasó en el pasado con entregar el evangelio a todo el mundo, cómo se ha estado cumpliendo la gran comisión. Y publica, tercero, haga el trabajo, anima a tus jóvenes a entrevistar a Pastor Nadir Carreño, a entrevistar a los antiguos de la fe que han sido fieles y qué pasó en el pasado y escribirlo. Y después diseminarlo, publica por diferentes medios los trabajos realizados para enriquecer la identidad cristiana de los hermanos en otros países. John Wesley dijo, mi pastorado es el mundo. Recuerda, preserva y confiesa tu herencia espiritual, propaga la memoria histórica de tu iglesia. Amén. Amén. Oremos. Oh Padre Santo, ¿cómo lo podemos hacer, Señor? Sin ti nada podemos hacer. Señor, necesitamos tu Espíritu Santo, los que somos a las próximas generaciones, para que ellos también puedan entregarlo a otros. Señor, necesitamos tu Espíritu Santo, necesitamos tu fortaleza. Necesitamos que tu Espíritu llene a las iglesias, Señor, a nuestras iglesias. Ten misericordia de nosotros, tus generaciones, Señor, para que ellos sigan fiel a tu palabra. Y te rogamos que hagas esta obra, Señor. Perdónanos nuestros pecados, límpianos, renuévanos, danos sabiduría, entendimiento y amor por la santidad, amor por tu voluntad, amor por tu ley, como lo tenía David y los otros escritores de los Salmos, Señor. Y amor por la verdad tuya en la palabra, Señor. Danos sabiduría para precisar, gracia para ser claros en el testimonio, para que otros no tratan de, o no tengan que ir muy lejos, Señor, en tratar de investigar lo que realmente creímos y hacemos en la vida, Señor, pero para que quede claro nuestro testimonio de tu santa palabra. Y pedimos tu gracia y bendición sobre tu iglesia, en el nombre precioso de Jesucristo. Levántanos del sueño de muerte, Señor, y háganos recordar que, Señor, tu palabra es para nosotros, Señor, y no simplemente mirar al lado a otros, Señor, pero necesitamos tu gracia y haznos fiel, Señor. Danos la gracia para recordar lo que hemos recibido y guardarlo y arrepentirnos. En el nombre precioso de Cristo. Amén. Amén.
Muchas gracias, Pastor Durán, por ese mensaje. ¿Cuál es tu identidad? ¿Eres hijo de Dios? Tenemos un gran deber para cumplir, para que esa identidad no cambie. El Hijo de Dios tiene que ir cambiando hacia la santidad verdadera y no regresando al mundo. Y nuestros hijos son muy importantes y a veces los ponemos a un lado porque estamos tan ocupados. Pero es esencial que nuestra identidad sea vista brillantemente en un mundo lleno de tinieblas. Así que ahora terminamos con este segmento. Vamos a ahora tomar un tiempo para oración. Vamos a dividirnos en unos grupos. Yo sé que es algo difícil, pero vamos a tener que orar tal vez un poco más callado. Aquí adelante hay más espacio, pero aquellos de habla inglés se pueden reunir tal vez aquí adelante para orar juntos. Los portugueses orando en portugués pueden tener un círculo aquí pequeño y nos vamos a dividir en ciertos grupos para tener unos 20 minutos de oración. Y cuando usted escuche la música, significa que el tiempo de oración ha terminado y después vamos a tener un receso corto. En el otro salón aquí al lado hay un refrigerio preparado, hay café, hay agua, hay gaseosa, hay algo para comer pequeño y después cuando iniciamos otra vez la música significa tenemos que regresar del receso para el próximo tema. El próximo tema es nuestro hermano Pastor Fernando Oces de Chile, que el título es Sé vigilante y afirma una adoración bíblica genuina en espíritu y en verdad. Tuvimos unos cambios en nuestro programa, así que paciencia con nosotros. Esta mañana cambiamos uno y los estarán dando el día de mañana. Así que después les daré más información a eso. Así que tomemos tiempo para orar, llegar al trono de gracia de nuestro Dios, pedir perdón y pedir ayuda para que serle fiel al Señor.